Bien, tomen asiento y vamos a ir a la Biblia, al Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 18. Vamos a leer juntos vamos a leer. Dice el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En este versículo hay puntos importantes que observarlas. Jesús está hablando con Pedro, y a Pedro Jesús le dice: Pedro, te voy a decir algo. Sobre esta roca, en otras palabras le está diciendo, yo soy la roca, le está diciendo Jesús a Pedro, yo soy la roca. Y sobre mí, que soy la roca, edificaré mi iglesia. La iglesia está fundada sobre la persona del Señor Jesucristo. Eso quiere decir que la iglesia le pertenece a Cristo, le pertenece a Cristo. Y Jesús dijo que ni siquiera las puertas del Hades, o sea, las puertas del infierno, prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Cuando estaba pensando en preparar esta enseñanza, pensé en esta iglesia. Y doy gracias a Dios porque en su soberana voluntad Dios dispuso establecer su iglesia en este lugar. Dios quiso que su casa tenga por nombre la primera iglesia bautista Vida Nueva. Y si alguien a usted le preguntase, como parte de esta iglesia santa, ¿a qué iglesia usted va o se reúne? Usted le va a decir: yo asisto a la primera iglesia bautista Vida Nueva. Y si esa persona le dice: ¿y por qué le han puesto ese nombre, Primera Iglesia Bautista Vida Nueva? ¿Qué le respondería a usted? ¿Por qué primera iglesia? ¿Por qué bautista? ¿Y por qué Vida Nueva? ¿Por qué primera iglesia? Vamos a ir en orden. Y después voy a ir sobre bautista y después Vida Nueva. ¿Les parece? Vamos a ir en orden para que pueda entenderlo. Ahora, ¿por qué primera iglesia? ¿Tiene alguna idea primera iglesia? No dice segunda iglesia ni tercera iglesia. Porque si diría segunda iglesia, ¿qué le hace pensar esto? Que ya hay una iglesia antes que nosotros. ¿Está de acuerdo con esto? Claro, porque cuando Dios nos permitió llegar a estos sectores, la población era poca y no había ninguna iglesia establecida en estos lugares. Cuando Dios nos permitió entrar por primera vez, era tan escasa la población y sobre todo no había ninguna iglesia, al menos en todos estos sectores, tanto de los jardines, las flores y el Valle Sagrado.
Y Dios nos trajo a este lugar conforme a las normas de su palabra, de cómo y bajo qué condiciones debe establecerse una iglesia en un lugar o en un sitio. Vuelvo a decir, Dios, conforme a las normas de su palabra, Él nos trajo a este lugar porque en su palabra dice lo siguiente. Quiero que vea conmigo 2 Corintios capítulo 10, versículo 16. Y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. ¿Es difícil entender esto? No. Voy a volver a leer. Ahora yo lo voy a leer solo. Y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar, observe bien, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Y vuelvo a reiterar, Dios nos trajo a este lugar conforme a las normas de su palabra, de cómo y bajo qué condiciones debe establecerse una iglesia en un lugar. ¿Bajo qué condiciones? Según el versículo 16, que para que se establezca una obra de Dios, no debería haber otra iglesia. Y Dios cumplió con su palabra. Cuando nosotros llegamos a este lugar, al Valle Sagrado, no había ninguna obra de Dios. Sería antibíblico abrir una obra de Dios, una iglesia cerca a otra ya establecida, ¿sí o no? Sería antibíblico. Cuando usted ve un lugar donde hay dos iglesias solamente de una cuadra a la otra cuadra, pregunto, ¿es bíblico? Pregunto, ¿es bíblico? No, no es bíblico. La pregunta es, ¿quién de las dos iglesias que están de una cuadra a la otra cuadra, quién de las dos iglesias quebrantó este mandamiento, este texto? Uno de los dos lo ha quebrantado. Porque bien dice aquí la Biblia, el Señor dice, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Si en este lugar del Valle Sagrado hubiese habido una iglesia cristiana, Dios nos hubiera llevado a otro lugar, porque Él no quebrantaría su palabra. ¿Está de acuerdo? Lamentablemente, algunas denominaciones religiosas o supuestas iglesias, pasando por alto este texto bíblico, osan, se atreven a quebrantar este mandamiento divino. Les voy a confesar algo, hermanos. Cerca de esta iglesia santa que Dios estableció hace 17 años, se han plantado algunas iglesias cerca de nosotros. Hace años atrás se plantó, a la siguiente cuadra se había plantado una iglesia, y fui a la central de esa iglesia con un grupo de hermanos.
Y le enseñé al pastor de aquella denominación, le dije, lea este pasaje, pastor, le dije. ¿Y sabe lo que me dijo? ¿Qué? ¿Tiene miedo que sus ovejas vayan a mi iglesia? Mire la respuesta que me dio. Esa respuesta, ¿qué suena? Soberbia. Lo que yo le estoy enseñando bíblicamente es lo que usted tiene que aplicarlo. Porque no lo digo yo, lo dice el Señor. Y se tuvieron que retirar. Porque la palabra de Dios no debe ser quebrantada. Luego vinieron acá nomás a la siguiente 2 casas, se estableció otra. Habían puesto ya sus sillas y todo lo que responde para hacer un culto. Y también fuimos y les hablamos este texto. Y se molestaron, se enojaron. Y nadie debería resistir cuando Dios habla. Porque quien se resiste a lo que Dios dice, eso es soberbia, eso es altivez. Y Dios sabe cómo sacar a un rebelde cuando quebranta su palabra. Y Romanos capítulo 15, versículo 19 al 20 dice, observen lo que dice el pasaje. Romanos capítulo 15, versículos 19 y 20. Pablo dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Ahora observe el versículo 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Jamás esta iglesia santa, la primera iglesia bautista Vida Nueva, jamás, nunca hemos edificado sobre fundamento ajeno. Nunca nos hemos ido a un lugar donde ya hay una iglesia establecida y colocarnos a una cuadra de esa iglesia o esa denominación. Jamás hemos pensado hacer esto. Porque el Señor lo dice, para no edificar sobre fundamento ajeno. Y les he enseñado a mis hermanos y a mis hermanas en Cristo que si en algún momento les predican a una persona y esta persona dice que asiste a una iglesia, ¿qué debe hacer ese creyente de esta iglesia? Les debe animar a la otra persona que ya asiste a otra iglesia a seguir yendo a su iglesia. Yo no puedo decirle que tu iglesia, tratando de hacer quedar mal a la otra iglesia donde asiste esta persona, decirle, tu iglesia es así, tu iglesia es asá, tu iglesia hace aquello, por lo tanto, yo te animo que vengas a mi iglesia. ¿Estaría bien eso? No. Pero eso hacen algunos que dicen ser creyentes. Conozco testimonio de esto. Un hermanito fiel que asiste acá a la iglesia, cerca a su casa han plantado una iglesia, una denominación religiosa, y él estaba viniendo para acá a la iglesia. Y aquellos hermanos de esa denominación, al verlo, y él estaba con una Biblia, el hermano, le dice, ¿a dónde te vas? Y el hermanito le dice, me voy a mi iglesia. Y estos hermanos dicen,
Pero ¿para qué te vas a ir allá si acá tienes una iglesia cerca de tu casa? Ven, congrégate con nosotros. Y trató de desanimarle a este hermano que asiste acá con nosotros para que desista de venir aquí y se congregue con ellos. Pregunto, ¿estaba bien lo que estaba haciendo ese supuesto creyente? No. Nunca, hermanos, rompan la palabra de Dios, no la quebranten. Cuando alguien trate de desanimarte para que vayas a otra denominación, sabiendo que Dios te puso en este rebaño, entonces tú tienes que ser sabio con la palabra y decirle, disculpa hermanito o disculpa hermanita, pero no estás actuando bíblicamente. Porque la Biblia dice que el Señor nos ha dado a cada uno su rebaño. San Juan capítulo 10, versículo 16. ¿Qué dice el texto? Lea conmigo. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y Jesús le dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, como ustedes lo han hecho, ¿sí? Ustedes han oído la voz del Señor, han oído la palabra de Dios, y dice Jesús, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cuántos rebaños habla acá Jesús que debe estar esa oveja? De un solo rebaño. Una persona que dice ser creyente, si está yendo de un rebaño a otro rebaño, pregunto, ¿es bíblico su forma de actuar como creyente? No. Dios nos da un rebaño, una iglesia. ¿Y cuántos pastores debe tener esa oveja? ¿Cuántos pastores debe tener esa oveja? Dice un rebaño y un pastor. Pastor, pero yo me voy a otra iglesia, así que yo también asisto a otra iglesia, yo también a veces me congrego en la otra iglesia. Muy bien, la pregunta es, ahora tú me dices que yo soy tu pastor, pero tú vas a otra iglesia, ahí también hay otro pastor, entonces, ¿quién de los dos es tu pastor? ¿Quién de los dos? Tú no tienes pastor. Tú no tienes pastor. Porque, pregunto, si la otra persona se congrega en otra iglesia y acá también viene y se congrega, ¿quién de los dos es su pastor? Ninguno. Esa oveja no tiene pastor y por lo tanto es una oveja desobediente. Y como es desobediente, no crece en su relación con Dios. Y no va a crecer si sigue caminando de esa manera. El Señor dijo que la oveja, el cristiano, la cristiana, debe estar en un solo rebaño, en una sola iglesia y teniendo un pastor. Si alguien le pregunta ¿dónde se encuentra su iglesia?, ¿cuál debería ser su respuesta? ¿Dónde se encuentra su iglesia? Mi iglesia se sitúa en San Antonio de Guarochirí, Jicamarca, sector Valle Sagrado, manzana de lote 5 y 6. ¿Cómo se llama su pastor?
Edgar Llanos Quirón. ¿Cómo se llama su amada esposa? ¿Cómo se llaman sus hijos? Gabriel, Lupita y Lucerito. Tiene que aprender usted la iglesia que Dios le dio, su rebaño y el nombre de la familia pastoral. Y no solamente eso, sino también usted debería conocer los nombres de sus hermanos y hermanas en Cristo. ¿Para qué? Para que cuando usted se vea por la calle, ¿cómo va a pasar? No, hermanito, ¿cómo está? Qué bendición verlo, qué alegría verlo, mi hermano. ¿No? Pero tiene que saber el nombre de su hermano también, ¿no? Hermanito Moisés, ¿cómo estás, hermanito? Qué alegría verte, ¿no? Hermanita, digamos, Lucía, qué alegría, que Dios te siga bendiciendo en las cosas que haces, etcétera, y etcétera. Entonces, ya sabemos por qué hemos puesto a esta iglesia primera iglesia. ¿Por qué hemos puesto primera iglesia? Porque cuando Dios nos trajo, no hubo ninguna iglesia establecida en este lugar. Pero el nombre no es solamente primera iglesia, sino es primera iglesia bautista. Bautista. ¿Qué le hace pensar la palabra bautista? ¿De qué le hace pensar la palabra bautista? ¿Qué le viene a la mente cuando viene la palabra bautista? De bautismo. Algunos me han dicho, pastor, es que es San Juan Bautista. No tiene nada que ver con el personaje de Juan el Bautista. Entonces surge la pregunta, ¿por qué somos bautistas? Porque como iglesia bautista hacemos hincapié a dos cosas importantes. Porque hacemos énfasis a dos cosas importantes como iglesia bautista. Número uno, hacemos énfasis al nuevo nacimiento, y eso lo vamos a ver después. Pero número dos, también hacemos énfasis o hincapié al bautismo de creyentes por inmersión. Esta palabra bautista tiene su historia. En un principio fuimos llamados anabautistas. ¿Por qué anabautistas? Porque bíblicamente no era correcto bautizar a un infante, a un bebé, a un niño. Se nos llamó anabautistas, término que significa rebautizadores. Primero nos llamaron anabautistas y con el pasar de los días o el tiempo nos llamaron rebautizadores. ¿Qué quiere decir rebautizadores? Es reiterar el acto y ceremonia del bautismo. En palabras más simples, es volver a bautizar a una persona. Con respecto al bautismo, por eso nos llaman bautistas, porque tiene que ver con el bautismo. Con respecto al bautismo, nosotros los cristianos bautistas creemos que el bautismo
debe hacerse después de haber puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y el bautismo debe hacerse por inmersión, o sea, sumergir todo el cuerpo en el agua. Ahora voy a ir a un ejemplo para entenderlo mejor. Vayan conmigo a Hechos, capítulo 8, versículo 35, 8:35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció, ¿qué le anunció? El Evangelio de Jesús. O sea, en otras palabras, Felipe, al encontrarse con una persona, esta persona, dice la Biblia, que estaba leyendo un pasaje de la Escritura. Y al estar leyendo esta persona el pasaje de la Escritura, no lo entendía. Pero ese pasaje de la Escritura que estaba leyendo aquella persona se refería a la persona del Señor Jesucristo. Felipe, cuando se acerca a esta persona, que era un eunuco, le dice: ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dice: no, yo no lo entiendo. ¿Y de qué se trata o de quién está hablando esta porción de la Escritura que estoy leyendo? Explícame, le dice. Y Felipe sabe que la porción de la Escritura que estaba leyendo el eunuco se trataba de la persona del Señor Jesucristo. Y por eso dice en el versículo 35: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. La historia nos está diciendo que cuando Felipe le anuncia al eunuco acerca de Jesús, siguen yendo en el carruaje los dos, y el eunuco se da cuenta que hay agua. Habrá observado un río o un lago, y le dice a Felipe, le dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, quiere decir que el eunuco quería bautizarse. Y Felipe le dice, versículo 37, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, ¿qué dijo el eunuco? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando el eunuco afirma, convencido de que él había recibido a Jesús como Señor y Salvador de su vida, entonces Felipe le dijo, puedes bautizarte. Puedes bautizarte, ¿no? Entonces mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces, ¿qué me enseña esto? ¿Qué me enseña? Que para que una persona se bautice, primero, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer primero? Debe recibir a Cristo como Señor y Salvador. Porque si esa persona, si el eunuco no
hubiese aceptado o no hubiese recibido a Jesús como Señor y Salvador, ¿se hubiese bautizado? No, no se hubiese bautizado. Entonces eso significa que a la fe que una persona ponga en Cristo, debe seguir el bautismo. El bautismo. ¿Sí? Y voy a ver un texto más, Marcos 16, 16. Marcos 16, 16. Dice el texto, Marcos 16, 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero quiero que observe la primera parte de este versículo. El que creyere y fuere bautizado. El orden que dice Jesús, ese es el orden que debe ser. Primero, el que creyere. Primero, el que creyere. ¿En quién debe creer esa persona para que luego sea bautizado? En el Señor Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado. ¿Sí? No se bautiza sin haber creído en Jesús. Entonces nos está diciendo la Biblia que a la fe que uno ponga primero en el Señor Jesucristo, debe seguir el bautismo. Dado que un bebé, escuche bien lo que estoy diciendo, dado que un bebé no tiene capacidad de creer, no es candidato para el bautismo. ¿A cuántos le han bautizado cuando eran bebés? ¿A cuántos le han bautizado cuando eran bebés? Levante, no tenga vergüenza. Ya. Ahora, de acuerdo a lo que usted está escuchando, cuando usted era bebé, ¿tenía la capacidad de recibir a Cristo? Cuando era bebé. No, pues. Porque era bebé, porque era niño. Entonces, la Biblia nos está enseñando a nosotros que solamente debemos bautizarnos cuando hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Por eso es que ustedes han vuelto a bautizarse. Porque cuando a ustedes o a nosotros nos bautizaron cuando éramos bebés, ese bautismo no era válido para Dios, porque ningún bebé tiene la capacidad de poder recibir a Jesús. En cambio nosotros, ya siendo adolescentes, ya siendo jóvenes o ya siendo adultos, sí podemos ahora entender acerca del Evangelio de Jesús y podemos recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ahora sí. Por eso es que esta enseñanza lo aplicaron nuestros hermanos creyentes en la era apostólica. Y en ese sentido, por eso es que nosotros somos bautistas. Somos bautistas porque enseñamos a la luz de la Biblia que primero para bautizarnos debemos poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Muy bien. Primera Iglesia Bautista Vida Nueva. Y entendemos por qué es vida nueva, ¿cierto? ¿Por qué? Porque creemos que a la luz de la palabra de Dios, que para que las personas cambien sus vidas a una nueva vida, debe nacer de nuevo, y que este nacimiento es espiritual, donde quien interviene en nuestro cambio de vida es solamente y únicamente Dios. Nosotros nos basamos en dos textos bíblicos, San Juan 3 y 2 Corintios 5, 17. San Juan 3, versículo 3, San Juan 3, 3. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto, que el que no naciere de nuevo no puede ver, ¿qué cosa? El reino de Dios. Versículo 7
no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Jesús está hablando con Nicodemo. Y nosotros sabemos que Nicodemo era una persona religiosa. Y por más que Nicodemo sabía muy bien las leyes de Dios, las normas de Dios, los estatutos de Dios, ni siquiera la religión de Nicodemo podía salvarle, y menos la religión de Nicodemo podría cambiarle su vida. La religión no te cambia la vida. Quiero que entienda esto, la religión no te cambia de vida. Todos nosotros, incluido yo, hemos participado antes en una religión, ¿sí? Hemos participado en una religión y somos conscientes que perteneciendo a una religión jamás hemos podido cambiar nuestras vidas. Jamás. La religión te da reglas, la religión te da pautas, cómo ser un buen hombre, cómo ser una buena mujer. La religión te da eso, te da una serie de normas de conducta, pero nosotros nunca hemos podido cambiar, por más normas o reglas que nos impuso nuestra religión pasada. Porque el problema, ¿dónde estaba? El problema estaba dentro de nosotros, dentro de cada uno de nosotros. Si dentro de nosotros no se ha producido un cambio, esas reglas, esas normas, esos mandamientos no nos servirán de nada, porque las quebrantaremos fácilmente. Por más buenas que sean las reglas o las normas, ¿dónde está el problema? Para no cumplir estas reglas, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Está dentro de nuestro corazón. Si adentro no cambia, si no cambia dentro de nosotros, tampoco vamos a poder nosotros someternos y obedecer las reglas de afuera. Tampoco. Por eso que Jesús dijo en Mateo 23, dice Mateo capítulo 23, versículo 25 al 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero note, ¿qué dice? Pero por dentro, note lo que dice, pero por dentro estáis llenos de robo y de justicia. 26. Fariseo ciego, limpia primero. ¿Qué debe limpiar primero, decía Jesús el fariseo? Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro, de nuevo, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Versículo 28, así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Fíjese, en estos 4 versículos o 5 versículos que acabamos de mencionar, siempre Jesús repite por dentro, por dentro, por dentro y por dentro. Si por dentro no cambia, afuera tampoco cambiará. Por más que nosotros podamos insistir a una persona, ya pues basta, ¿no? Cambia de vida, ya cambia, sé diferente, ya deja de hacer estas cosas que son malas. No te va a escuchar, y menos va a dejar de hacerlas. ¿Por qué?
Porque para que cambie lo de afuera, primero debe cambiar adentro. Adentro. Por más buena voluntad que tengamos, por más buena intención que usted tenga de poder cambiar su propia vida, no va a poder hacerlo. Si Dios no interviene, ninguna persona podrá cambiar su propia vida. Ninguna persona. Y nosotros, hermanos, tenemos muchos textos bíblicos en los que Dios mismo nos dice que sin Él nuestras vidas no van a poder cambiar. Sin Él. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, porque separados de mí, nada podéis hacer. También dijo el salmista, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, para que se produzca una nueva vida en nosotros, primero debe cambiar dentro. Adentro debe cambiar, si no, no cambia nada. Si no, no cambia nada. Y termino con 2 Corintios 5:17. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así es. Las cosas nuevas solamente son producidas cuando Cristo entra a nuestros corazones. Pablo empieza diciendo, de modo que si alguno, ¿por qué dice si alguno? Porque no todos tienen a Cristo, no todos han recibido a Cristo. Entonces solamente Pablo dice y da la seguridad que solamente los que están en Cristo, los que han recibido a Cristo en sus vidas, son nuevas criaturas. ¿Por qué son nuevas criaturas? Porque cuando una persona recibe a Cristo, viene el Espíritu Santo a morar en nuestras vidas, y es el Espíritu Santo quien genera, quien produce ese cambio de vida. Por eso, hermanos, nosotros nos llamamos Vida Nueva, porque creemos que solamente nuestra vida nueva lo puede producir Cristo el Señor. Primera Iglesia Bautista Vida Nueva. Así que cuando alguien le pregunte en algún momento, ¿y qué significa Primera Iglesia Bautista Vida Nueva? Primera Iglesia, ¿por qué? Porque no había ninguna otra iglesia establecida en este lugar. Fuimos el primero, porque así Dios lo quiso. Y bautistas, ¿por qué bautistas? ¿Por qué bautistas? Correcto, porque creemos que para bautizarnos debemos primero haber puesto nuestra fe ¿en quién? En el Señor Jesucristo. ¿Y vida nueva? Porque en Cristo se produce ese cambio de vida, solamente en Cristo. Amén. Póngase de pie, por favor.